Eran las 2 de la madrugada cuando don Alejandro García encontró a la nueva empleada, María del Carmen Santos, a quien todos llamaban con cariño Mari Carmen, con el pequeño Carlitos en brazos, y al niño, por fin, en calma. La escena parecía sacada de un sueño antiguo. La cuna de madera junto a la ventana, la mantilla tejida por la abuela cubriendo los pies del bebé, y un bolero suave sonando bajito en la radio de la cocina. Pero lo que más sorprendió a don Alejandro no fue el silencio del bebé, sino las lágrimas de la mujer que lo sostenía, y esas palabras murmuradas en voz apenas audible. «Mamá está aquí». Antes de seguir, permíteme pedirte algo muy sencillo. Suscríbete a este canal. Con tu apoyo, logramos que estas historias sigan siendo gratuitas y lleguen a más abuelitas, a más familias que buscan relatos con valores y esperanza. Déjame también en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Tu presencia aquí es parte esencial de esta familia de historias. Cuando Alejandro cruzó el umbral del cuarto y vio a Mari Carmen con el niño apretado contra su pecho, se detuvo en seco. No quiso interrumpir, aunque todo en él gritaba preguntas. Era un hombre joven, viudo demasiado pronto, marcado por la muerte repentina de Ana Clara, la madre de Carlitos. Desde entonces, cada noche se había convertido en una batalla. El bebé lloraba sin descanso, y él, desbordado, buscaba ayuda en la nueva empleada que apenas llevaba una semana en la casa. Pero aquella noche, algo distinto flotaba en el aire. El niño, que siempre rechazaba el sueño, dormía tranquilo sobre el corazón de esa mujer sencilla. Ella lloraba, sí, pero no como quien se lamenta de un trabajo pesado, sino como quien sangra por dentro y aún así entrega ternura. Mari Carmen no se dio cuenta de que Alejandro la observaba. Sus labios repetían una y otra vez esas palabras que solo una madre dice con total entrega. «Mamá está aquí, mi cielo. Mamá está aquí». Y cada repetición era un susurro de amor mezclado con dolor, porque en su interior ardía una herida fresca. Hacía apenas un mes que había enterrado a su propio hijo, Lucas. Un bebé que había muerto de manera inesperada, como tantos pequeños que se van en silencio por ese misterio cruel llamado síndrome de muerte súbita. Su pecho todavía dolía de leche, de ausencia, de cuna vacía. Y en ese dolor encontró al hijo de otro hombre, al hijo que la vida le ponía entre los brazos, como para probar si aún tenía fuerzas de amar. La radio seguía sonando, una canción antigua de Los Panchos, y en la penumbra del cuarto parecía que el tiempo se había detenido. Alejandro respiraba quedo, como temiendo romper esa magia frágil. Veía cómo las lágrimas de Mari Carmen caían sobre la frente del niño, y cómo, a pesar de eso, Carlitos no se despertaba, sino que se acurrucaba más fuerte contra el pecho que lo sostenía. Aquella madrugada fue el inicio de algo que ninguno de los dos podía imaginar. Porque lo que parecía un simple descuido, una escena doméstica de ternura robada, pronto se convertiría en el eje de una historia donde el amor, la verdad y el perdón iban a ser puestos a prueba una y otra vez. Alejandro, hombre de negocios acostumbrado a resolver con papeles, contratos y números, descubrió esa noche que la vida más importante, la de su hijo, no se sostenía con dinero ni con reglas, sino con algo mucho más profundo, con un vínculo que no se compra ni se vende. Y Mari Carmen, mujer golpeada por la pérdida, entendió que su dolor podía transformarse en fuerza si aceptaba escuchar lo que su corazón le pedía, seguir siendo madre, aunque la vida se lo hubiera negado cruelmente. Mientras el reloj de pared daba la media hora con su campanada grave, Alejandro se acercó por fin. Puso la mano en el hombro de Mari Carmen y ella se estremeció. No esperaba ser descubierta, no esperaba que la vieran con el alma abierta. Bajó la mirada, avergonzada de sus lágrimas, y quiso explicar lo inexplicable. Pero Alejandro, en lugar de reprocharle, solo le dijo en voz baja: «Gracias». Nunca lo había visto tan tranquilo. La mujer quiso responder, pero las palabras se ahogaron en la garganta. Apenas pudo acariciar la espalda del niño y devolverlo despacio a la cuna. Sus dedos temblaban, y en esos segundos, Alejandro vio algo que le atravesó el corazón. La mezcla de ternura y de vacío, de cuidado y de duelo, que llevaba tatuada en los ojos. Se hizo un silencio denso. Afuera, la calle dormía, y en la casa grande del barrio, 2 adultos y un bebé compartían una soledad distinta, una soledad que empezaba a convertirse en compañía. Mari Carmen recogió el rosario que siempre llevaba en el bolsillo del delantal y lo apretó fuerte, como quien necesita recordar que todavía hay un Dios que escucha.
Alejandro notó ese gesto y comprendió, sin que nadie se lo dijera, que la mujer que trabajaba para él no era una simple empleada, sino alguien que estaba luchando por sobrevivir a su propio dolor. En los días siguientes, ese recuerdo no lo abandonó. Porque aunque tratara de convencerse de que había sido un momento aislado, cada vez que Carlitos lloraba, lo único que lograba calmarlo era el calor de Mari Carmen. Y aunque ella intentaba mantenerse en su rol, sin traspasar límites, cada caricia al niño era también un susurro para el hijo que ya no estaba. Así empezó todo. Una noche cualquiera, un encuentro fortuito, un bebé que dejaba de llorar en los brazos de una mujer rota. Y la historia que parecía sencilla, pronto se llenaría de tormentas, de sospechas y de pruebas, pero también de fe, de dignidad y de esa esperanza que solo se entiende cuando la vida nos ha arrancado lo más querido. Querida oyente, quédate conmigo en este relato. Lo que ocurrió aquella madrugada no fue casualidad. Fue la primera semilla de una verdad que muchos tratarían de ocultar. De una familia que tendría que nacer entre lágrimas, acusaciones y perdones. Porque a veces la vida nos arrebata de la forma más cruel, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de volver a amar, incluso en los brazos de quien no esperábamos. Y fue en esa madrugada, con el murmullo de un bolero y el llanto convertido en calma, cuando todo comenzó. En cada historia que marca el alma, los protagonistas no son simples nombres. Son vidas enteras, con heridas, con luces y sombras, que se entrelazan para darnos una lección. Permíteme llevarte de la mano a conocer a quienes habitarán este relato. Porque para entender lo que sucederá después, hay que detenerse primero en los corazones que laten detrás de cada gesto. Alejandro García, a quien ya has escuchado nombrar, era un hombre que a sus 37 años cargaba con un peso que lo había envejecido de golpe. Empresario respetado, de traje impecable y palabra firme, había pasado de las juntas de directorio a las madrugadas de insomnio, de los viajes de negocios a las toallas húmedas en la cuna de su hijo. Su vida, marcada por la eficiencia y el control, se había roto la tarde en que Ana Clara, su esposa, partió demasiado pronto. La amaba profundamente, y aunque su carácter era el de un hombre serio, reservado, con ella se permitía sonreír, bailar en la sala mientras sonaba un bolero, soñar con un futuro sencillo aunque rodeado de riquezas. La enfermedad la arrancó de su lado en cuestión de meses, y Alejandro quedó con un hijo en brazos y un vacío imposible de llenar. Desde entonces, su lucha diaria no era con los negocios, sino con el llanto desconsolado de Carlitos y la pregunta silenciosa de si sería capaz de ser buen padre sin ella. Frente a él apareció Mari Carmen. Su nombre completo era María del Carmen Santos, pero en la casa, desde el primer día, todos la llamaron de manera afectuosa Mari Carmen. Tenía entre 28 y 35 años, y la humildad en la mirada de quien sabe lo que significa trabajar desde niña. Venía de un barrio sencillo, con paredes despintadas y calles polvorientas, donde las vecinas se prestaban azúcar y las tías rezaban el rosario en la plaza al caer la tarde. La vida la había puesto de rodillas, apenas un mes antes. Su hijo Lucas había muerto sin aviso, sin explicación, víctima del silencio cruel del síndrome de muerte súbita. Enterró a su pequeño con sus propias manos, con la ayuda de los vecinos y de la parroquia, y desde entonces caminaba con un dolor que parecía insuperable. Sus bolsillos guardaban un rosario gastado, recuerdo de su madre, y cada cuenta era una oración para no rendirse. A pesar de su herida, aceptó el trabajo en la casa de don Alejandro porque necesitaba comer, pero también porque su corazón le pedía rodearse de vida. No imaginaba que el llanto de Carlitos se parecería tanto al de Lucas, ni que sus brazos serían la única cuna que lo calmara. Su fe sencilla, su manera de santiguarse antes de cada comida, y de agradecer incluso en la pobreza, la hacían distinta. Tenía la ternura intacta, aunque su alma estuviera rota. En la otra orilla de esta historia se levantaba doña Dolores Abreu, la madre de Ana Clara. Mujer de sociedad, acostumbrada a los círculos elegantes, a las sobremesas con porcelana fina y al té servido en la vajilla heredada. Siempre había sentido que sabía lo correcto, que su forma de educar y de cuidar era la única válida. Amaba a su nieto con una intensidad feroz, pero el miedo la volvía posesiva, controladora, injusta. Para ella, ninguna mujer sería suficiente en la vida de Carlitos. Ni siquiera aceptaba que una empleada, por muy buena que fuera, tuviera el derecho de alzarlo en brazos. La pérdida de su hija la había endurecido aún más, y detrás de su voz firme se escondía una fragilidad que nadie se atrevía a señalar.
Creía proteger al niño, pero en realidad buscaba protegerse a sí misma del dolor de otro adiós. En medio de estas tensiones, la casa contaba con una presencia silenciosa y sabia. Carmen Vega, el ama de llaves. 30 años llevaba trabajando allí, primero para los padres de Alejandro, luego para la joven pareja, y ahora en la nueva etapa de viudez y llanto. Mujer de barrio, con las manos curtidas por el trabajo y la lengua filosa cuando hacía falta, era la memoria viviente del hogar. Había visto crecer a Alejandro. Lo había reprendido cuando de niño se escapaba al río, y lo había consolado el día en que quedó solo con su bebé. En ella se unían la experiencia y el afecto, el conocimiento de los secretos de la casa y la lealtad de quien sabe que su lugar no se mide por el sueldo, sino por los lazos construidos. Para Mari Carmen, sería un apoyo inesperado, una testigo de su verdad cuando todo se pusiera en su contra. Y como en toda historia donde un niño es el centro, no podía faltar una figura de confianza: el doctor Ramírez. Pediatra de larga trayectoria, hombre sereno de mirada clara y palabras pausadas. Nunca buscaba escándalos, ni se dejaba llevar por los rumores. Para él, lo primero era la salud del niño y la calma de los padres. Su presencia imponía respeto, no por la bata blanca, sino por la manera en que escuchaba y explicaba con paciencia. A su consulta acudían familias enteras, y él recordaba a cada niño por nombre, como si fueran parte de su propia familia. Conocía la historia médica de Carlitos, y también el duelo que cargaba Alejandro. Su papel sería crucial, porque cuando la mentira y la sospecha intentaran oscurecerlo todo, él ofrecería la verdad de los hechos, respaldada por su ética. Estos eran entonces los personajes principales de nuestra historia, cada uno con sus valores, sus miedos, sus heridas. Alejandro, el padre viudo que debía aprender a confiar. Mari Carmen, la madre en duelo que encontraba en otro niño la posibilidad de sanar. Doña Dolores, la abuela que amaba, pero que confundía amor con control. Carmen Vega, la voz de la experiencia y la lealtad. Y el doctor Ramírez, la autoridad serena que pondría luz cuando todo pareciera perdido. No eran héroes perfectos ni villanos absolutos. Eran seres humanos, como tú y como yo, tratando de amar a su manera, a veces acertando, a veces equivocándose. Y en esa mezcla de virtudes y debilidades se iría tejiendo una historia que pondría a prueba los valores de familia, de honra, de verdad, de perdón y de dignidad. Porque, querida oyente, lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de fantasía, sino un espejo de la vida real. Una vida donde la fe se aferra a un rosario, donde la honra se defiende con pruebas, donde el perdón no significa olvidar, sino poner límites con amor. Y sobre todo, una vida donde la familia no siempre es la que nace de la sangre, sino la que se elige en medio del dolor. Así se alzan los protagonistas de este relato. Ya los conoces. Ya palpita en ti la curiosidad por saber cómo se cruzarán, cómo chocarán, cómo aprenderán a convivir bajo el mismo techo. Quédate, porque lo que vendrá después será el inicio del verdadero conflicto, el momento en que las sospechas y las injusticias pondrán a prueba cada valor que aquí hemos conocido. La calma en la casa. García duró apenas unos días. Después de aquella madrugada en que Alejandro sorprendió a Mari Carmen acunando a Carlitos y el niño, por primera vez se durmió sin llanto, la rutina pareció enderezarse un poco. Había mañanas con olor a café recién colado, con el canto de los gorriones en la ventana y con la esperanza tenue de que, tal vez, las noches de tormenta quedaban atrás. Pero en toda historia siempre hay una fuerza que se levanta en contra, y esa fuerza, en la vida de Alejandro y de su hijo, tenía nombre y apellido: Doña Dolores Abreu. Era un martes de cielo despejado cuando la puerta principal se abrió de golpe. No tocó el timbre ni esperó a que Carmen Vega, el ama de llaves, la anunciara. Entró con pasos firmes, como quien siente que la casa todavía le pertenece por herencia del corazón. Vestía de luto riguroso, como desde la muerte de su hija, y en sus manos cargaba un bolso de cuero negro que golpeaba contra sus caderas con cada movimiento. «¿Dónde está mi nieto?», preguntó sin saludar, con una voz que retumbó en las paredes. Carmen, sorprendida, apenas alcanzó a señalar hacia arriba. Mari Carmen estaba en el cuarto del bebé, doblando la ropa recién lavada, mientras Carlitos balbuceaba en la cuna. La abuela subió las escaleras como un huracán. Al entrar, encontró a Mari Carmen inclinada sobre la cuna, sonriendo suavemente al niño.
Ese gesto, inocente y lleno de ternura, encendió la chispa de la tormenta. «Apártese», gritó Dolores con una mezcla de miedo y autoridad. «Usted no tiene ningún derecho de acercarse a mi nieto». Mari Carmen, sobresaltada, retrocedió. Su corazón latía fuerte, no por culpa, sino por la violencia de esas palabras. Intentó explicarse, pero la abuela no se lo permitió. «Escúcheme bien», continuó Dolores. «Desde hoy usted trabajará únicamente cuando el niño duerma. No volverá a entrar en este cuarto. Y mucho menos volverá a tocarlo. ¿Me ha entendido?». Las palabras fueron como cuchillos. Mari Carmen bajó la mirada, mordiéndose los labios para contener las lágrimas. Sabía que necesitaba ese empleo, pero cada regla impuesta era una humillación que se clavaba en lo más profundo de su dolor de madre. Alejandro, al escuchar los gritos, subió de inmediato. Encontró a su suegra de pie, desafiante, y a Mari Carmen, con el rostro encendido por la vergüenza. «Mamá Dolores», dijo con tono serio, «no puede tratar así a la gente. Mari Carmen está aquí para ayudar». «¿Ayudar?», replicó ella, con los ojos brillando de furia. «Esa mujer lo tiene embrujado. El niño la busca como si fuera su madre. ¿No lo ves? Es peligroso». El silencio cayó un instante. Alejandro sintió un nudo en el estómago, porque aunque odiaba admitirlo, era verdad. Carlitos se calmaba solo con Mari Carmen. Cuando la escuchaba cerca, el llanto se detenía. Cuando ella salía del cuarto, el niño se agitaba como si le faltara el aire. Ese vínculo, hermoso para algunos, era motivo de desconfianza para la abuela. Ella veía en cada gesto de Mari Carmen una amenaza, un intento de ocupar el lugar que Ana Clara había dejado vacío. Y en lugar de aceptar esa ayuda como un milagro, la interpretaba como un peligro. Mari Carmen, en silencio, recogió el rosario de su bolsillo y lo apretó con fuerza. No respondió a las ofensas. Solo bajó la cabeza y aceptó las nuevas reglas. Sabía que discutir sería inútil. En su interior, sin embargo, algo se quebraba. Porque cada vez que tocaba a Carlitos, era como si acariciara la memoria de Lucas, su hijo perdido. Y ahora, le arrebataban también esa posibilidad de consuelo. Desde ese día, la casa cambió de tono. La risa del bebé se escuchaba menos, porque apenas podía sentir el calor de Mari Carmen. Ella se limitaba a limpiar, a cocinar, a ordenar en silencio, mientras el niño lloraba desconsolado en brazos de su abuela. Alejandro intentaba mediar, pero su carácter tímido frente a Dolores lo hacía ceder demasiado pronto. El apego de Carlitos, sin embargo, no podía ocultarse. Cada vez que Mari Carmen pasaba por el pasillo, el niño estiraba los brazos hacia ella. Cuando olía su pecho, se calmaba de inmediato. Y cuando ella no estaba cerca, el pequeño se retorcía, lloraba hasta ponerse rojo, y rechazaba el biberón como si se negara a comer en ausencia de ese consuelo. Alejandro comenzó a notar esos detalles con preocupación. En las madrugadas, cuando cargaba a su hijo y no lograba consolarlo, recordaba la imagen de Mari Carmen susurrando, «Mamá está aquí», y en secreto, deseaba que ella estuviera allí para salvar otra vez la noche. Doña Dolores, por el contrario, veía en esas señales un motivo para reforzar su control. Hablaba de aprovechamiento, de astucia de pobre, de que las mujeres humildes se colaban en las casas ricas buscando un lugar que no les correspondía. Sus palabras eran duras, y a veces, hasta Carmen Vega, con toda su paciencia, debía intervenir para pedirle respeto. En medio de esa tensión, Mari Carmen soportaba en silencio. Su dignidad le impedía contestar. Se refugiaba en la oración, en los recuerdos de su pequeño Lucas, y en los pocos minutos robados en que podía cargar a Carlitos, aunque fuera en secreto, aunque fuera solo para arrullarlo en un pasillo. Querida oyente, permíteme detenerme un instante aquí, porque lo que estamos contando no es un simple conflicto doméstico. Es la lucha de una mujer humilde contra la injusticia de los prejuicios. Es la prueba de que el amor verdadero hacia un niño no depende de la sangre, sino de la entrega. Y es la demostración de cómo el miedo, cuando no se sana, puede volverse una cadena que ata y hiere. Si valoras historias donde la verdad vence a la calumnia, te invito a suscribirte. Tu clic nos permite seguir contando relatos humanos, con pruebas y con respeto, sin depender del escándalo ni del morbo. Y deja en los comentarios desde dónde nos acompañas. Juntos, hacemos comunidad en esta familia de historias. Así quedó sembrado el conflicto abierto. Por un lado, Mari Carmen, cuyo corazón se rompía cada día un poco más,
al no poder atender al bebé que tanto la necesitaba. Por otro, doña Dolores, convencida de que actuaba en nombre de la protección, aunque sus decisiones cargaban al niño con más dolor que alivio. Y en medio, Alejandro, tratando de sostener a su hijo y de mantener la paz, aunque la tormenta ya había comenzado. Lo que ninguno imaginaba era que esas tensiones no serían solo palabras. Pronto, las sospechas se convertirían en acusaciones, las acusaciones en pruebas falsas, y la vida de Mari Carmen quedaría al borde del abismo. Pero esa es otra parte de la historia. La vida en la casa García se fue llenando de sombras. Lo que comenzó como simples reglas estrictas, pronto se convirtió en una vigilancia constante. Doña Dolores no dejaba un solo movimiento de Mari Carmen sin supervisión. La observaba como si en cada gesto hubiera un peligro escondido. Una tarde, Carlitos comenzó a mostrar un sueño inusual. Dormía demasiado, y cuando despertaba, parecía débil, con la mirada perdida y un llanto apagado que inquietaba. Alejandro, preocupado, decidió llevarlo al hospital. Allí los recibió el doctor Ramírez, el pediatra de confianza. «El niño presenta signos de una leve sedación», dijo con voz pausada, tras revisar sus reflejos y ordenar algunos exámenes básicos. «No es grave, pero no es normal. Habrá que observarlo de cerca». Las palabras fueron como fuego en el aire. Doña Dolores giró la cabeza de inmediato hacia Mari Carmen, que estaba de pie junto a la camilla, con los ojos abiertos como platos. «Lo sabía», exclamó la abuela. «Esta mujer está dándole algo al niño. Siempre sospeché de su manera de calmarlo». El doctor Ramírez levantó una mano, intentando apaciguar los ánimos. «Señora Dolores, no podemos adelantar conclusiones. Una sedación puede tener varias causas: medicamentos, ambiente, incluso una reacción transitoria. No acusemos sin pruebas, pero el daño ya estaba hecho». Alejandro, aunque confiaba en la profesionalidad del doctor, sintió que la duda se sembraba en su mente. Veía a su suegra firme, convencida, y a Mari Carmen con la cara desencajada, incapaz de articular palabra. Esa misma noche, Dolores decidió dar un paso más. Contrató los servicios de un investigador privado, un hombre de apellido Muñoz, conocido en ciertos círculos por encontrar lo que se necesitara encontrar. Muñoz no tardó en presentarse en la casa, fingiendo ser un viejo amigo de la familia, pero en realidad husmeando cada rincón. Al cabo de 2 días, llegó con un supuesto hallazgo. «Señor García», dijo con tono grave, «he descubierto que la señora Mari Carmen compró calmante infantil hace poco más de un mes. Coincide con la fecha de la muerte de su propio hijo». Las palabras cayeron como un mazazo. Alejandro sintió el corazón apretarse. Era cierto que Lucas había muerto hacía un mes. ¿Y si...? No quería pensarlo, pero la sospecha se colaba como un veneno. Mari Carmen, al escuchar la acusación, se llevó las manos al rostro. «Eso es mentira», dijo con la voz quebrada. «Yo jamás compré nada de eso». Dolores, sin embargo, no se detuvo ahí. Una mañana, mientras la joven limpiaba la cocina, la abuela subió al cuarto de servicio. Abrió la gaveta de Mari Carmen y colocó allí un pequeño frasco de jarabe con etiqueta infantil. Luego bajó con aire solemne, como si no hubiera hecho nada. Horas más tarde, casualmente, Muñoz pidió revisar las pertenencias de la empleada. Y allí estaba, el frasco oculto en el cajón. Alejandro palideció. La evidencia parecía innegable. Mari Carmen, de rodillas, suplicaba. «Ese frasco no es mío. Yo no lo puse ahí. Por la memoria de mi hijo, se lo juro». Pero los ojos de Alejandro, llenos de lágrimas, ya no tenían la misma confianza. El miedo por la vida de Carlitos era más fuerte que cualquier promesa. Con voz temblorosa le dijo: «Mari Carmen, no puedo permitir que sigas aquí. Te despido». La palabra resonó en las paredes como un eco de injusticia. Carmen Vega, el ama de llaves, intentó intervenir. «Don Alejandro, piénselo bien. Esta muchacha no tiene maldad. Yo la he visto cuidar al niño con el corazón en la mano. Pero fue inútil. La decisión estaba tomada». Mari Carmen recogió sus pocas pertenencias en silencio, con las lágrimas rodando sin control. Antes de salir, se inclinó sobre la cuna, besó suavemente la frente de Carlitos y murmuró: «Perdóname, mi niño. Perdóname por no poder estar aquí». El pequeño, como si entendiera, extendió sus manitas hacia ella y comenzó a llorar con fuerza. Fue un llanto distinto, desesperado, que Alejandro jamás había escuchado. Aún así, el peso de la duda lo hizo mantenerse firme. Desde ese día, la casa se llenó de un silencio extraño.
Carlitos lloraba sin consuelo. Rechazaba el biberón, se agitaba en brazos de su abuela y perdía peso de manera alarmante. El doctor Ramírez notaba el deterioro, pero sin pruebas claras. No podía hacer más que recomendar paciencia y cuidado. Alejandro por las noches se sentaba en el sillón de la sala, con la cabeza entre las manos. El recuerdo de Mari Carmen con su hijo dormido en brazos lo atormentaba. Quería creer en ella, pero las pruebas lo hundían en la duda. Doña Dolores, convencida de haber salvado a su nieto, no veía que en realidad lo estaba condenando a una tristeza más profunda. La ausencia de quien le había dado calma. Así llegó la primera gran caída. Una mujer inocente expulsada de la casa, un bebé sumido en el llanto, un padre atrapado entre el miedo y la culpa, y una verdad escondida, esperando el momento de salir a la luz. Carmen Vega fue la primera en notar que algo no encajaba. La casa estaba más silenciosa que nunca, pero no era un silencio de paz. Era el silencio que deja el llanto cuando se queda sin fuerza. Carlitos gemía sin consuelo, y entre cada gemido, abría los ojos buscando a alguien que no estaba. Alejandro intentaba acunarlo. Doña Dolores marcaba horarios de biberón como si fueran la vara de medir del amor, y sin embargo, nada daba resultado. La ausencia de Mari Carmen empezaba a sentirse como una grieta en el centro de la casa. Una tarde, mientras ordenaba el cuarto del bebé, Carmen abrió el cajón donde alguna vez habían guardado el famoso frasco. Lo miró con el ceño fruncido, como si la madera pudiera confesarle un secreto. La memoria le trajo un recuerdo nítido. El día en que doña Dolores subió sola al cuarto de servicio, la prisa en sus pasos, la manera en que se acomodó el bolso antes de bajar. Carmen no era mujer de chismes, pero los años le habían enseñado a leer lo que otros escondían. Y esa tarde, con el niño llorando y la casa a la deriva, decidió actuar. Buscó una carpeta antigua, de esas que guardan documentos desde hace décadas, y bajó al pequeño escritorio donde conservaba las fichas del personal, copias de identificación, números de emergencia, alergias. Allí estaba, María del Carmen Santos. Alergia severa a benzodiazepinas desde la infancia. Riesgo grave. La anotación tenía la letra del médico de la parroquia, el mismo que había atendido a Mari Carmen de niña. Habían agregado, en una cita más reciente, una advertencia. Evitar cualquier exposición incluso en forma de jarabes o gotas. Reacciones sistémicas reportadas. Carmen respiró hondo. Aquella línea no era un detalle menor. Era una muralla contra la sospecha. Si Mari Carmen era alérgica a las benzodiazepinas, ¿cómo iba a comprar, guardar o administrar un calmante de ese grupo? El frasco hallado en su cajón, el jarabe con etiqueta infantil, pertenecía justamente a esa familia de fármacos. Con la carpeta en la mano, buscó a Alejandro. Lo encontró en la sala, con Carlitos desparramado sobre su pecho, agotado de llorar. Había ojeras nuevas en el rostro del joven padre y una sombra de culpa que no lo dejaba respirar. «Don Alejandro», dijo Carmen con la firmeza de quien sabe que el tiempo apremia. «Necesito que lea esto». Alejandro levantó la vista, cansado. Carmen le extendió la ficha. Él repasó la nota, una y otra vez, como si el papel pudiera cambiar su destino con la repetición. A cada lectura, la duda daba paso a un vértigo. Si aquello era cierto, la prueba en el cajón de Mari Carmen no solo era improbable, era imposible. «¿Desde cuándo sabe esto?», preguntó, con la voz quebrada. «Desde el primer día», respondió Carmen. «Siempre registro las alergias por seguridad de la casa, pero no pensé que haría falta mostrarlo, hasta que supe del frasco. Tenía que revisar, tenía que estar segura, y ahora lo estoy». Alejandro cerró los ojos. El peso de su decisión, el momento en que dijo, «te despido», volvió a su memoria como un golpe. Miró a su hijo, que se quejaba con un sonido más triste que el cansancio, y supo que había cometido una injusticia grave. Se puso de pie con Carlitos en brazos. «¿Dónde está mi madre?», preguntó, pero ya sabía la respuesta. Doña Dolores apareció en la puerta, erguida, con el luto implacable que llevaba como armadura. Vio el papel en manos de Alejandro y frunció los labios. «¿Qué es eso?». «La ficha médica de Mari Carmen», dijo Alejandro. «Es alérgica a las benzodiazepinas desde niña. El jarabe que apareció en su cajón es de ese grupo». «¿Cómo explica eso?». Dolores sostuvo la mirada un segundo, apenas un segundo. Fue suficiente para que Carmen, que conocía los temblores del alma, supiera que la verdad la había alcanzado.
La abuela inspiró hondo, endureció el mentón y respondió con frialdad. Yo hice lo que tenía que hacer. Alejandro se quedó inmóvil, como si la casa entera hubiera dejado de respirar. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Dolores, y la voz le tembló al fin, que puse el frasco en el cajón de esa mujer. Había que proteger al niño. No podía permitir que otra persona se adueñara de él, que lo volviera dependiente, que llenara un vacío que no le corresponde. Mi hija murió, Alejandro. ¿Y ahora voy a ver cómo la sustituye una desconocida? Carmen apretó los labios. Alejandro sostuvo a su hijo con más fuerza, como si Carlitos fuera el único punto de equilibrio en un piso que se derrumbaba. No tenía derecho, dijo él. No tenía derecho a destruir a una persona para sostener su miedo. No tenía derecho a jugar con la salud de mi hijo. Lo que usted hizo no protege, hiere. Y ha herido a Carlitos más que nadie. Dolores quiso defenderse, pero la voz le salió en un hilo. Yo solo quería evitar otro duelo. Y lo ha provocado, respondió Alejandro. Lo ha provocado en él, en mí, y en esa mujer a la que expulsé de esta casa apoyándome en una mentira. Esta vez no la voy a seguir, mamá Dolores. Esta vez voy a reparar lo que hice. Se volvió hacia Carmen. ¿Sabe dónde encontrar a Mari Carmen? Carmen asintió. Los rumores de barrio corren rápido cuando el dolor pasea por las mismas calles cada tarde. Habían visto a Mari Carmen sentada en la acera frente a la maternidad del hospital, mirando salir a las madres con sus bebés, como quien busca en el movimiento de otros una respuesta para su silencio. Alejandro tomó las llaves con una mano y con la otra sostuvo a su hijo. Al pasar junto a la cuna, intentó dejar a Carlitos, pero el niño se agitó con un llanto agudo. Carmen intervino. Llévelo con usted. Si lo que sospecho es cierto, él necesita verla tanto como usted. La tarde caía, cuando el auto se detuvo frente a la maternidad. En la vereda, junto al jacarandá que siempre dejaba flores lilas en el suelo, estaba Mari Carmen. Llevaba el mismo delantal doblado en una bolsa, como si aún no pudiera separarse del trabajo que había perdido. Tenía el rosario entre los dedos, y sus ojos seguían la puerta corrediza por donde cada tanto aparecía una madre que abrazaba a su recién nacido con esa mezcla de cansancio y alegría que solo se ve al comienzo de la vida. No notó el auto. No notó a Alejandro hasta que escuchó un sollozo pequeño, distinto, suyo y no suyo. Carlitos, en los brazos de su padre, se había tensado de pronto, como si una memoria corporal lo oliera antes que los ojos pudieran verlo. Alejandro bajó y caminó hacia ella. No habló enseguida. Mari Carmen levantó la vista, vio al niño, y se puso de pie con un temblor que le recorrió el pecho. Mari Carmen, dijo Alejandro. Me equivoqué. No hubo más prólogo. No hubo, todavía, explicaciones largas ni excusas. Solo ese reconocimiento sencillo, que a veces es la puerta para todo lo demás. Ella no dio un paso. El que dio un paso fue el bebé. Estiró las manos hacia ella con una urgencia inconfundible. Alejandro, con un gesto que nacía más del corazón que de la cabeza, se lo entregó. Lo que ocurrió entonces fue una revelación. El llanto de Carlitos se apagó en un suspiro profundo, como el mar cuando la tormenta cesa. Sus ojos, opacos desde hacía días, recuperaron un brillo húmedo de descanso. Acomodó la mejilla contra el pecho de Mari Carmen con un instinto que no entiende de linajes ni de permisos, y sus dedos hicieron esa búsqueda que hacen todos los bebés cuando encuentran el latido que los calma. Mari Carmen cerró los ojos y por primera vez desde el entierro de Lucas, respiró sin dolor. Alejandro, testigo de ese milagro cotidiano, sintió que se le aflojaban las defensas. La escena no era un truco, no era manipulación, no era debilidad, era apego, era vida reclamando lo que necesitaba. Y era también una respuesta. El niño no estaba dormido por sedación, estaba exhausto por la separación. Perdóname, dijo él. Fui ciego, mi miedo y el de mi suegra me hicieron cometer una injusticia. Ahora tengo pruebas, Mari Carmen. Carmen encontró tu ficha médica. Eres alérgica a benzodiazepinas. El frasco fue plantado, y lo confesaré donde haga falta. Ella apretó a Carlitos y no lloró. Esta vez las lágrimas no salieron. Se quedaron adentro, tibias, como un abrazo que todavía no encuentra palabras. No quiero venganzas, dijo en voz baja. Solo quiero que el niño esté bien. Lo sé, respondió Alejandro. Por eso te necesito. Por eso él te necesita. Caminó con ellos hasta el banco bajo el jacarandá. La tarde se pobló de voces de otras familias, del rumor de pasos,
de ruedas de cochecitos sobre el mosaico. Un enfermero que salía a fumar miró la escena con una sonrisa discreta, como quien siente que las historias también se curan afuera del hospital. «Volvamos», dijo Alejandro. «El doctor Ramírez debe verlo. Quiero hacer las cosas bien, pero no puedo llevarlo sin ti. Quédate a mi lado, por favor». Mari Carmen lo miró, y en su mirada había una prudencia aprendida a golpes. Sabía que volver a esa casa significaba atravesar la mirada dura de doña Dolores, que aún había una montaña de palabras por resolver. Pero también sabía que el niño, ese niño que ahora dormía sobre su corazón, tenía sed de su calor. Asintió en silencio. De regreso, el auto pareció más ligero, como si la carretera se hubiera estirado para facilitarles el camino. Carmen los esperaba en la puerta, con un gesto de alivio que le alisaba las arrugas. Al ver a Mari Carmen con Carlitos dormido y con el rostro, por fin, descansado, comprendió que el primer paso estaba dado. «El doctor Ramírez los recibirá en 20 minutos», anunció. «Ya lo llamé. En el consultorio, la luz blanca no fue cruel, fue aliada». Ramírez escuchó sin interrupciones el relato de Alejandro. La ficha, la confesión de Dolores, el hallazgo en la maternidad, el cambio inmediato en el niño. Examinó a Carlitos con manos sabias, tomó sus signos, revisó la piel, midió el peso. Luego los miró a los tres, al padre, a la mujer con el bebé en brazos y al bebé rendido en un sueño profundo y reparador. «Lo que presenta Carlitos es deshidratación leve y signos de estrés por separación», dijo con calma. «Nada de esto es irreparable, pero es urgente restituirle el contacto piel con la figura que le provee calma. Su sistema nervioso, a esta edad, necesita ese sostén para regularse. Y los datos de la alergia son contundentes. El jarabe plantado no puede atribuirse a ella. Lo responsable ahora es reparar». Alejandro asintió con los ojos humedecidos. «La reparación empieza hoy», dijo. «Y empieza por mí». Cuando volvieron a casa, doña Dolores los esperaba en la sala, rígida, con la espalda más recta que nunca. Su mirada pasó del niño a Mari Carmen y se detuvo en Alejandro, como si quisiera reclamarle la historia desde la frente. «Madre», dijo él, «vamos a hablar, pero no ahora. Ahora, lo primero es la salud de Carlitos, y la salud de Carlitos pasa por Mari Carmen. Se quedará». Dolores abrió la boca, pero Alejandro levantó la mano con una serenidad nueva. «La verdad salió a la luz. No voy a permitir más injusticias. Habrá tiempo para pedir perdón y poner límites. Por ahora, respete lo que necesita mi hijo». La abuela bajó la mirada por primera vez en muchos meses. En esa rendija de silencio se asomó su fragilidad, esa fragilidad que había encubierto con órdenes y sospechas. No dijo, «lo siento». No todavía. Pero se apartó para dejar paso. Carmen preparó una habitación cercana a la de Carlitos. El doctor recomendó contacto piel con piel y tomas pequeñas y frecuentes. Mari Carmen, con naturalidad de madre, se sentó en la mecedora junto a la cuna, se descubrió el hombro para darle calor y dejó que el latido hiciera su trabajo. El niño, en minutos, pasó de la inquietud a un sueño profundo, y el pulso de su respiración encajó con el de ella como dos piezas de una misma música. Alejandro los observó desde el umbral. En su rostro no había triunfo, había gratitud. También un cansancio distinto, el que llega después de una batalla que por fin encuentra rumbo. Se acercó despacio. «Gracias», murmuró. «Por él, por volver». Mari Carmen no respondió con palabras. Acarició la cabecita de Carlitos y dejó que el silencio lleno hablara. Carmen desde la puerta cruzó una mirada con Alejandro que decía, «Esto es empezar bien». Doña Dolores, más atrás, miraba la escena con un conflicto que le fruncía el corazón. Celos, miedo, y una chispa que tal vez, con tiempo y verdad, podría convertirse en humildad. Esa noche, la radio volvió a sonar bajito. Un bolero, como el de aquella primera madrugada. Y aunque la casa era la misma, el aire había cambiado. Las paredes, testigo de gritos y acusaciones, respiraron al compás de un bebé que por fin dormía. El rosario de Mari Carmen descansó sobre la mesa, abierto por la decena del consuelo. Alejandro, de pie, prometió en silencio que no volvería a permitir que el miedo decidiera por ellos. Y en algún rincón, donde el perfume de la mantilla tejida por la abuela mezclaba pasado y presente, pareció escucharse un susurro de bendición. La verdad, al fin, había comenzado a salir. No con estruendo, sino con pruebas,
con manos limpias y con el brillo recuperado en los ojos de un niño. Faltaban pasos, sí. Pedir perdón con hechos, poner límites justos, sanar culpas viejas. Pero la puerta estaba abierta. Y cuando la puerta se abre de verdad, el amor encuentra camino. Esa noche empezó la reparación de verdad, no con discursos grandilocuentes, sino con actos pequeños y continuos que cicatrizan por dentro. El doctor Ramírez había sido claro. Carlitos necesitaba contacto piel con piel, alimento en tomas cortas, un ambiente de calma y, sobre todo, la presencia estable de la figura que su cuerpo ya reconocía como abrigo. Eso no se discute con el orgullo, se practica con humildad. Alejandro, cansado de su propia dureza, se sentó frente a Mari Carmen y respiró hondo antes de hablar. No buscó rodeos, ni justificó sus decisiones con el miedo de otros. Eligió la verdad. «Me equivoqué», dijo, mirando a su hijo dormido sobre el pecho de la mujer. «Te creí capaz de algo que nunca hiciste. Te despojé del lugar que ya te habías ganado con tu entrega. Y dañé a mi hijo por no escuchar lo que su llanto intentaba decir. No sé si existe palabra suficiente para lo que te debo, pero necesito empezar por aquí. Perdón». Mari Carmen lo escuchó sin levantar la vista. Con una mano sostenía la nuca de Carlitos, y con la otra le acariciaba la espalda con un ritmo constante, casi como una oración. Cuando habló, su voz tenía la firmeza de quien sufrió, y sin embargo, eligió no amargarse. «No busco que te castigues», respondió. «Solo busco que lo cuides de verdad. Yo no vine a esta casa a ocupar el lugar de nadie, Alejandro. Vine a trabajar y a sanar en silencio lo que la vida me quitó. Él me encontró. Yo también lo encontré a él. Que no nos suelten más por miedo o por rumores». Alejandro asintió, con los ojos húmedos. «No más separaciones bruscas», prometió. «Te lo digo mirándote a ti y mirándolo a él. Nunca más decisiones tomadas a espaldas del niño. Nunca más expulsiones por sospechas. Quiero que te quedes, no como empleada, sino como familia». La palabra flotó en el aire con un peso muy específico. Familia. No era un gesto de beneficencia ni un atajo de sentimentalismo. Era un pacto que implicaba compromiso, orden y respeto. Mari Carmen lo comprendió de inmediato. Bajó la mirada hacia el pequeño y besó su frente con devoción. «La familia se construye con límites claros», dijo, sin altivez. «Yo tengo mi dignidad, tengo mis creencias y mi manera de vivir. No voy a ser sombra de nadie, pero tampoco voy a imponerme. Caminemos paso a paso». Él marca el ritmo. Carmen Vega, que había sido testigo discreta desde la puerta, sonrió por primera vez en días con una sonrisa completa. Fue a la cocina y regresó con una taza de té para Mari Carmen y un café para Alejandro. Los colocó en la mesa sin interrumpir. Sabía por experiencia que los pactos verdaderos se firman así, con manos ocupadas en el cuidado y miradas que dicen, «aquí estoy». Las horas siguientes tuvieron la textura de lo sencillo bien hecho. Mari Carmen mantuvo a Carlitos en contacto directo con su piel, lo amamantó a intervalos cortos. Y sí, esa decisión tuvo su propia delicadeza, porque no era su hijo biológico. Pero el doctor había sido explícito. A esa edad, el sentido de seguridad pasa por el olor, el calor, el sonido del corazón. Y si la leche no bastaba, lo que bastaba era el vínculo. Ella ofreció su calor sin vergüenza y con respeto. Alejandro lo aceptó sin morbo y con gratitud. El bienestar del niño era la ley más alta. A medianoche, el bebé mostró señales de alivio. Su respiración volvió a un compás tranquilo, su piel recuperó color. Las manos se abrieron en descanso. Alejandro tomó una manta liviana y cubrió con suavidad a ambos. La radio, en voz bajita, dejaba caer un bolero que ya parecía un sello en ese hogar. La melodía de lo que resiste. Cuando amaneció, Alejandro salió al jardín con el teléfono. No quiso ocultarse. Llamó al doctor Ramírez, lo puso en altavoz, y habló con la nitidez de quien ha decidido caminar recto. «Doctor, gracias por esperarnos despierto anoche. Quiero que registre en la historia clínica lo ocurrido con el frasco. Hubo una prueba plantada. Mi suegra lo admitió. Quiero que todo conste. Si se requiere, daré testimonio. También quiero que nos oriente sobre un plan de estabilización para las próximas semanas. Control de peso, hidratación, pautas de sueño y, añadió, mirando hacia adentro, acompañamiento emocional». El pediatra aprobó con pocas palabras. Las pocas, cuando son justas, pesan lo que deben. Acordaron visitas periódicas, señales de alarma y tiempos de descanso para la cuidadora. El descanso de quien cuida no es lujo.
Es requisito para que el cuidado sea sano. De regreso a la sala, Alejandro encontró a doña Dolores de pie, con el bolso a medio cerrar. Su rostro mostraba los estragos de una noche sin dormir y la dignidad herida de quien se ve desplazada por sus propios actos. No gritó, no se excusó, solo dijo: «Me voy unos días». Alejandro sostuvo su mirada, no con soberbia, sino con un tipo de firmeza que ella no le conocía. Antes de irse, pidió: «Mire a su nieto, está en paz, y está en paz porque reconocimos la verdad. Cuando quiera volver, la puerta está abierta, pero habrá condiciones. La primera, respeto por quien lo cuida. La segunda, nada de maniobras a escondidas. La tercera, si su miedo necesita ayuda, pídala. Yo la acompañaré, pero no volveré a dejar que el miedo gobierne esta casa». Dolores no respondió. Dio un paso hacia la habitación. Vio a Carlitos dormido sobre el pecho de Mari Carmen, las manos del bebé abiertas, la boquita relajada. Vio, también, el rosario sobre la mesa, abierto en la decena del perdón. Apretó los párpados un segundo, como quien guarda una lágrima para que no se derrame en público. Luego salió. Ese mismo día, Carmen abrió las ventanas de par en par. El olor de pan dulce llegó de la panadería de la esquina, y el barrio comenzó a colarse a través de los sonidos. La vecina barría la vereda. Un vendedor ambulante cantaba su pregón. En la plaza, dos ancianas compartían un banco y hablaban de la misa del domingo. El mundo seguía. Y en esa continuidad, la casa intentaba encontrar su propio compás. Alejandro propuso algo humilde y decisivo. «Hagamos una agenda de cuidados», dijo. «No como una cárcel de horarios, sino como una guía compartida. Y quiero incluir tiempos de descanso para ti, tiempos solos entre Carlitos y yo, y momentos en los que los tres estemos juntos. No quiero que sientas que te uso cuando me conviene. Quiero que te sientas parte». Mari Carmen aceptó. Pidió a cambio una sola cosa. «Quiero ir con ustedes a la parroquia el domingo. Necesito dar gracias. Necesito sostenerme». Alejandro sonrió. Le pareció un gesto hermoso y al mismo tiempo natural. Las abuelas del barrio, pensó, iban a mirar a esa mujer con el bebé en brazos y a ese viudo joven al lado. Y sabrían sin que nadie les contara que allí había una historia que merecía ser abrazada. La primera semana fue un lento tejer. Por las mañanas, Mari Carmen y Alejandro se turnaban en los despertares de Carlitos. Ella lo calmaba con el pecho y el calor. Él le hablaba al oído con palabras suaves. Le cantaba el estribillo torpe de un bolero que aprendió tarde. El niño empezó a comer mejor. Recuperó gramos. Sonrió dormido por primera vez desde la crisis. Esos gramos eran pequeñas victorias que el doctor registró con un orgullo silencioso. Carmen, organizadora nata, convirtió la cocina en centro de apoyo. Un caldo suave por aquí, una infusión de hierbas para el descanso por allá, el pan de la vecina cuando la tarde pedía una merienda con paz. A veces, alguna vecina entraba con discreción a dejar una torta o un consejo. La contención comunitaria no tenía altavoces, pero se sentía en cada gesto. Una tarde, Alejandro llamó a Mari Carmen al jardín. El sol caía oblicuo, y la sombra del naranjo dibujaba un remanso sobre el pasto. «Quiero que escuches esto», dijo. «Es un compromiso que escribí para no olvidarlo cuando la rutina me muerda». Sacó una tarjetita. Leyó. «No más dudas sin preguntar. No más decisiones sin consultar. No más distancia sin explicación. Si algo me inquieta, lo hablo. Si algo te hiere, lo escucho. Si algo nos supera, buscamos ayuda. Él, Carlitos, es el centro. Y el centro se cuida con verdad». Le tembló la voz al final, pero no por vergüenza, sino por humanidad. Mari Carmen lo miró, conmovida por la sencillez del pacto. «Yo también tengo algo», dijo, y sacó de su bolsillo el rosario. «Esta es mi forma de no olvidarme de dónde vengo ni de a quién le doy cuenta. Prometo no ocupar lugares que no me correspondan. Prometo pedir ayuda cuando el dolor me apriete el pecho. Prometo respetar tu casa. Y prometo, sobre todo, hablarte de frente si alguna sombra vuelve a aparecer». Alejandro extendió la mano. No se abrazaron con efusión. Se estrecharon la mano como dos adultos que eligen el mismo camino. Fue un gesto pequeño que selló una gran decisión. El domingo, se vistieron con sencillez y fueron a la parroquia. Se sentaron atrás, sin llamar la atención. Al final de la misa, el sacerdote, que conocía a Mari Carmen desde niña, se acercó. No hizo preguntas. Puso una mano en la cabeza de Carlitos y dijo una bendición corta. Las abuelas del banco de la plaza los vieron salir y comentaron:
con ese cariño de barrio que no hiere. «Mira qué bonito». El niño volvió a reír. Y era cierto. El niño emitió un sonido nuevo, una risita breve como un cascabel, que a todos les pareció una confirmación. En la casa, las noches se hicieron más predecibles. No fáciles, pero manejables. Cuando el cansancio apretaba, Alejandro tomaba al bebé para que Mari Carmen durmiera una siesta. Cuando el temor asomaba, ella le recordaba la voz del doctor. Poco a poco, sin brusquedades. Entre los dos, aprendieron a leer señales. Ese bostezo largo era sueño. Esa mano cerrada era hambre. Esa mirada perdida pedía abrazo. En medio de la reparación, aparecieron conversaciones necesarias. Una de ellas, la más delicada, se dio una tarde de lluvia. «Alejandro», dijo Mari Carmen, «yo perdí a mi hijo hace poco. Hay días en que me desarmo. No quiero cargar ese dolor sobre esta casa. Pero tampoco puedo negarlo. Necesito que, cuando me veas callada o con la mirada lejos, no supongas que te estoy juzgando. A veces solo estoy sosteniéndome para no caer». «Te sostendré», respondió él. «No como salvador, porque no soy capaz de salvar a nadie. Te sostendré como compañero de camino. Si un día necesitas llorar, esta casa tiene hombros para eso. Y si un día yo me rompo por Ana Clara, tú me recordarás que el amor no nos abandona cuando se transforma». Hablaron también de Dolores. No con rencor, sino con prudencia. «Volverá», dijo Alejandro. «Y cuando vuelva, quiero que nos encuentre con los límites claros. Quiero cuidarla, porque también es familia. Pero no voy a sacrificar la salud de mi hijo para consolar su miedo». «Cuando vuelva», respondió Mari Carmen, «yo la miraré a los ojos y le diré que no vine a reemplazar a nadie. Vine a sumar. Si ella acepta, tendrá mi respeto. Si no, tendrá mi distancia. El perdón no anula los límites». En ese punto, Carmen asomó con una bandeja de café y pan. Se rieron los tres, porque la vida, incluso en medio de pactos solemnes, pide pan caliente y una taza compartida. Brindaron con café, como se brinda en los hogares que no necesitan copas para celebrar. Pasaron los días y llegaron los primeros controles con el doctor. Carlitos había recuperado peso. Sus reflejos estaban vivos, su mirada seguía con curiosidad el rostro de Mari Carmen y la voz de Alejandro. Ramírez, satisfecho, insistió en lo esencial: estabilidad, previsibilidad, contacto humano. Antes de irse, tomó a Alejandro del brazo. «La reparación no es un acto, es una práctica», dijo. «Seguirán pruebas. Habrá quien no entienda. Pero si ustedes dos se sostienen en la verdad y en el respeto, el niño tendrá lo que necesita». Esa tarde, al volver, Alejandro se detuvo en el portón. Miró su casa como si la viera por primera vez. No la vio como una mansión, ni como un inventario de cosas caras. La vio como un lugar posible. En el umbral, Mari Carmen mecía a Carlitos y le cantaba bajito un bolero que se había hecho costumbre. En la mesa del comedor, Carmen había puesto un mantel sencillo y una jarra con agua de azahar. Era la escena más valiosa que un hombre puede tener. Su gente en paz. Antes de cenar, Alejandro tomó la palabra. No era una ceremonia, era un gesto de gratitud. «Esta casa tiene una nueva regla», anunció. «Aquí no se rompe a nadie para calmar el miedo de otro. Aquí no se planta evidencia, no se murmura a espaldas, no se descalifica al humilde. Aquí se pregunta, se escucha, se pone el cuerpo y se cuida al que es más pequeño. Y si alguien se olvida, yo seré el primero en recordarlo. Lo juro por mi hijo». Mari Carmen sostuvo su mirada. No dijo «amén», pero su silencio fue una respuesta. Carmen, que había visto juramentos romperse en el pasado, eligió confiar esta vez. Había hechos, había coherencia, y había un niño durmiendo tranquilo, que en ese hogar significaba la señal más alta. Al cerrar el día, Alejandro se acercó a la mecedora, miró a Carlitos, besó su frente, y habló con un tono que solo se usa cuando uno reza sin darse cuenta. «Gracias por volver», susurró. «Gracias por enseñarme que la familia también se elige. Gracias por perdonar sin humillar». Mari Carmen levantó los ojos. El pacto ya no necesitaba más palabras. Habían pasado del dolor a la práctica del cuidado, y eso, para quien tiene cicatrices, es el comienzo de toda sanación. En la radio, otra vez, un bolero. No era casualidad. Era la música de un hogar que decidió hablar bajo, actuar alto y creer que la paz se labra todos los días, con manos limpias y promesas cumplidas. Afuera, la lluvia dejó de golpear los vidrios. Adentro, el niño lanzó un suspiro profundo.
de esos que duermen las angustias. Y la noche, por fin, fue noche. La paz recién conquistada no tardó en ser atacada desde otro frente. Cuando parecía que Carlitos se recuperaba, cuando las noches se volvían menos ásperas y los días más luminosos, un nuevo enemigo apareció. Los rumores. Todo comenzó con una llamada anónima a medianoche. Alejandro atendió con la voz somnolienta, pensando que era algún asunto de trabajo. Del otro lado, una voz distorsionada lanzó la primera piedra. «Cuiden al millonario, que anda enredado con su empleada». Colgó sin más. Alejandro miró el teléfono en silencio, intentando convencerse de que era una broma. Pero no lo era. Al día siguiente, 2 periodistas tocaron a la puerta. Llevaban micrófonos y cámaras pequeñas. Fingían cortesía, pero sus preguntas no eran inocentes. ¿Es cierto que la niñera ocupa ahora el lugar de la difunta esposa? ¿No teme por la herencia del niño? Alejandro cerró la puerta sin contestar, pero ya era tarde. Los flashes habían capturado el rostro cansado de Mari Carmen y la imagen de Carlitos en sus brazos. Los titulares aparecieron al día siguiente en las redes locales. El millonario y la empleada. Romance prohibido en la mansión. Otros eran más crueles. El bebé de oro en manos de una extraña. Doña Dolores, aunque guardaba silencio en público, había movido los hilos. Era su manera de recuperar el control. Alimentar el escándalo para que la sociedad condenara lo que ella no podía impedir con sus reglas. Las llamadas aumentaron. Algunas eran amenazas veladas, otras insultos directos. Mari Carmen, que apenas empezaba a respirar de nuevo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo no puedo con esto, don Alejandro», dijo con lágrimas contenidas. «Ya no solo me acusan en esta casa, ahora lo hacen en la calle. ¿Qué dirían mis vecinas? ¿Qué pensarían de Lucas, de mi hijo que ya no está?» Alejandro le tomó las manos con firmeza. «No eres tú la que tiene que esconderse. Son ellos los que mienten. Y yo no voy a permitir que esas mentiras definan nuestra vida». Fue entonces cuando decidió dar un paso que muchos temían, enfrentar el escándalo con la verdad. Llamó a un periodista serio, conocido por su ética y su respeto. No buscó el canal de chismes, sino un medio confiable. Pactó una entrevista en vivo, sin edición, sin cortes. La condición fue clara. Todas las pruebas sobre la mesa. El día de la entrevista, Alejandro no fue solo. Llevó consigo 3 documentos. La ficha médica de Mari Carmen, donde constaba su alergia a las benzodiazepinas. El informe del doctor Ramírez, que confirmaba la deshidratación y el trauma por separación en Carlitos. Y finalmente, la confesión escrita de doña Dolores, quien, presionada por la verdad, había admitido haber plantado el frasco. La periodista comenzó con cautela. «Señor García, la opinión pública comenta sobre usted y su empleada. Algunos hablan de manipulación, de riesgo para el niño. ¿Qué responde?» Alejandro respiró hondo y contestó con serenidad. «Respondo con hechos, no con rumores. Primero, aquí está la ficha médica. Demuestra que Mari Carmen jamás pudo haber dado a mi hijo el medicamento que le atribuyeron. Es alérgica, desde niña, a esa sustancia. Segundo, el doctor Ramírez, pediatra de confianza, certifica que mi hijo nunca fue drogado. Sufrió, sí, pero por la injusta separación de quien le daba calma. Y tercero, esta es la confesión de mi suegra, doña Dolores Abreu, donde reconoce que plantó una prueba falsa movida por el miedo». La periodista guardó silencio un instante. Las cámaras captaban no solo documentos, sino también la serenidad del hombre que hablaba con verdad. «Entonces, ¿quién es Mari Carmen para usted?», preguntó, buscando la respuesta que todos esperaban. Alejandro miró hacia un costado. Allí estaba ella, con Carlitos en brazos. Sonrió con timidez, y el niño, al verla sonreír, estiró la mano hacia su rostro. Alejandro respondió mirando a la cámara. «Mari Carmen es familia. No porque lo diga yo, sino porque mi hijo lo eligió con su corazón. Y en esta casa, lo que él necesita es lo que manda». Las redes explotaron. Donde antes había titulares maliciosos, ahora aparecían mensajes de apoyo. La verdad siempre sale a la luz. ¡Qué ejemplo de padre! ¡Qué mujer valiente! El escándalo no se desvaneció del todo, pero perdió fuerza. La luz de la verdad, mostrada con pruebas, dejó sin aire a quienes vivían de rumores. Querida oyente, déjame hacer una pausa aquí. Si tú también valoras historias donde la verdad vence al chisme, donde el respeto le gana al escándalo, te invito a suscribirte. Con tu apoyo mantenemos este canal libre.
sin sensacionalismo barato, y seguimos trayendo relatos que acompañen la vida real de tantas familias. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Me encantará saber dónde llega esta historia. La entrevista fue, al mismo tiempo, una defensa y un pacto público. Desde ese día, Alejandro y Mari Carmen dejaron de ocultarse. No porque vivieran un romance novelado, sino porque habían decidido vivir sin miedo. Y aunque doña Dolores preparaba un contragolpe aún mayor, la semilla de la verdad ya estaba plantada. El eco de la entrevista todavía resonaba en el barrio. Muchos saludaban a Alejandro con respeto renovado y a Mari Carmen con una compasión sincera. Carlitos, al fin, recuperaba peso y sonrisa. Parecía que las tormentas quedaban atrás, pero las tempestades, cuando se resisten a morir, regresan disfrazadas. Una mañana gris, tocó a la puerta una mujer trajeada, con credencial colgando al cuello. «Buenos días. Soy de la Secretaría de Bienestar Infantil. Vengo a hacer una inspección de rutina», dijo, mostrando un papel sellado que parecía oficial. Alejandro, desconfiado tras tantas experiencias, le pidió esperar en la sala mientras llamaba al doctor Ramírez para confirmar. Pero en ese momento, un grito desde arriba quebró la calma. «Don Alejandro». Era Carmen Vega, con voz desesperada. Corrió escaleras arriba y encontró a la supuesta asistente revolviendo el cuarto de Carlitos. Entre la ropa del bebé asomaba un pequeño frasco. Alejandro le arrebató la bolsa con fuerza. «Explíquese ahora mismo». La mujer tartamudeó, pero no alcanzó a dar respuesta. De pronto, alguien la esperaba afuera con un auto en marcha. Bajó a toda prisa, empujó la puerta y corrió hacia el vehículo. Alejandro intentó seguirla, pero la calle era estrecha y la persecución imposible. Aún así, un detalle quedó. Una de las vecinas del barrio, que acostumbraba a regar las plantas en la vereda, alcanzó a fotografiar la placa del auto. Horas después, Alejandro entregó el número a la policía. La sorpresa fue mayúscula. El vehículo estaba registrado a nombre de la Agencia de Investigaciones de Muñoz, el mismo hombre que antes había inventado pruebas contra Mari Carmen. El rompecabezas comenzaba a armarse. El frasco, la falsa asistente, las acusaciones. Todo seguía un patrón de manipulación. Y detrás, como sombra obstinada, estaba la voluntad de doña Dolores. Cuando la policía la confrontó con el hallazgo, ella negó haber ordenado esa maniobra. Pero el vínculo con Muñoz era demasiado claro. La fiscalía abrió una causa por falsedad e incriminación. Por primera vez, Dolores se vio acorralada por la ley. Lejos de arrepentirse, respondió con un ataque aún más feroz. Presentó una demanda de guarda, argumentando que Alejandro no estaba en condiciones de criar solo a su hijo. Alegó matrimonio precipitado con una empleada, inestabilidad emocional tras la muerte de Ana Clara y riesgo de manipulación en el entorno del niño. La noticia cayó como un rayo en la casa. Alejandro leyó el documento en silencio, con el rostro endurecido. Mari Carmen se llevó la mano al pecho. No era solo una acusación contra él, era contra ellos dos, contra el vínculo que Carlitos había tejido con ella. «Quiere arrebatarnos a mi hijo», dijo Alejandro con voz baja, temblando de rabia contenida. Esta vez no solo es una calumnia, es un juicio real. Mari Carmen apretó el rosario en su bolsillo. No lloró. Su voz, aunque quebrada, se sostuvo. «Entonces lo enfrentaremos con la verdad, como ya lo hicimos antes, con pruebas, con testigos, con la fe de que la justicia existe». Carmen Vega, testigo de todo lo ocurrido en la casa, levantó la mano con decisión. «Yo hablaré. Contaré lo que vi, desde el primer frasco hasta la falsa asistente. No dejaré que conviertan la mentira en sentencia». El doctor Ramírez también se ofreció. Sabía que en el tribunal su palabra sería escuchada, y estaba dispuesto a declarar que el niño nunca estuvo en riesgo por Mari Carmen, sino todo lo contrario. La batalla se trasladaba ahora a los tribunales. La calma aparente del hogar volvía a tensarse con la amenaza de un juicio de guarda, donde los recuerdos de dolor, las pérdidas y las culpas serían desnudadas frente a extraños. Alejandro, sin embargo, ya no era el hombre titubeante de semanas atrás. Aprendió a reconocer en el brillo de los ojos de su hijo la brújula más cierta, y esa brújula señalaba a Mari Carmen. Prepararon carpetas con informes médicos, testimonios escritos, fotografías que mostraban la recuperación del niño. Pero más allá de los papeles, lo que estaba en juego era mucho más grande: la dignidad de una familia que comenzaba a nacer y la posibilidad de que Carlitos creciera en un ambiente de amor en lugar de control. La demanda de Dolores no solo buscaba la guarda legal,
Buscaba borrar la presencia de Mari Carmen, borrar cualquier huella de que una mujer sencilla, de barrio, pudiera ocupar un lugar en la vida de su nieto. Pero el tiempo y las pruebas estaban en su contra. Así se cerraba un capítulo y se abría otro. El pasillo frío de los tribunales esperaba. Y allí, frente a jueces y abogados, se decidiría no solo el futuro de un niño, sino también el sentido mismo de lo que significa familia. El día de la audiencia amaneció nublado, como si el cielo quisiera reflejar la tensión que se respiraba en cada rincón de la casa. Alejandro vistió un traje sobrio, sin corbata, porque no quería parecer un empresario distante, sino un padre dispuesto a defender lo que más amaba. Mari Carmen eligió un vestido sencillo, azul marino, y se recogió el cabello con una mantilla discreta. Carlitos, ajeno al drama, jugaba con un sonajero en brazos de Carmen Vega. El tribunal se llenó de murmullos cuando entraron. De un lado, doña Dolores con su abogado, impecable en su luto negro. Del otro, Alejandro, Mari Carmen y sus testigos. El juez, un hombre de canas serenas, pidió silencio. «Estamos aquí para decidir sobre la guarda del menor Carlos García Abreu», anunció con voz firme. «Escucharemos a todos los involucrados, y será el bienestar del niño el que guíe esta resolución». El primero en declarar fue el doctor Ramírez. Subió al estrado con la calma de quien ha dedicado su vida a proteger infancias. «Conozco al menor desde su nacimiento», dijo. «He seguido de cerca su evolución y sus crisis. Puedo afirmar con pruebas médicas que nunca fue sedado por la señora Mari Carmen Santos. Al contrario, su presencia ha sido terapéutica. El niño presenta un patrón claro, se calma en sus brazos y se desestabiliza en su ausencia. Separarlo de ella sería, a mi juicio, un acto dañino para su salud emocional y física». Mostró gráficas de peso, informes de controles y hasta un registro de observaciones donde constaba la mejora evidente en las últimas semanas. El juez asintió en silencio, tomando notas. Luego fue el turno de Carmen Vega. Con sus manos curtidas y la voz del barrio, relató lo que había visto. El día en que Dolores entró sola al cuarto de Mari Carmen, el frasco plantado, la llegada sospechosa de la falsa asistente social. «Yo no hablo de lo que imagino», dijo, golpeando suavemente la mesa con el índice. «Hablo de lo que vi. Y lo que vi fue a esta muchacha cuidar a ese niño como si fuera suyo. Y lo que vi fue a una abuela, con todo el respeto que le tengo, dejarse llevar por el miedo hasta hacer daño». El murmullo en la sala fue inevitable. Dolores bajó la mirada, apretando el pañuelo entre los dedos. Finalmente, llamaron a Alejandro. Se puso de pie y sostuvo a Carlitos en brazos mientras hablaba. «No vengo a hablar como empresario ni como yerno. Vengo a hablar como padre. Mi hijo perdió a su madre demasiado pronto. Yo también la perdí. Y en medio de ese vacío apareció Mari Carmen, que también había enterrado a su hijo. Nos encontramos en el dolor. Y en ese dolor ella le dio a Carlitos lo que yo no podía darle. Calma. No hay truco. No hay interés oculto. Solo hay verdad. Mi hijo la necesita». Hubo un silencio que pesaba más que cualquier alegato. El juez pidió entonces lo que muchos no esperaban. «Quiero ver al niño en presencia de cada figura». Primero, Carlitos fue entregado a doña Dolores. Ella lo recibió con ternura ansiosa, lo acunó, le cantó un arrullo antiguo. Pero el pequeño comenzó a retorcerse, a llorar con fuerza, y su llanto llenó la sala. La abuela lo apretó contra su pecho, rogando en voz baja que se calmara. Pero el llanto solo crecía. Luego, el juez indicó que lo pasaran a Alejandro. El niño se tranquilizó un poco, reconociendo la voz de su padre, aunque aún sollozaba. Finalmente, el juez pidió que lo llevaran a Mari Carmen. Apenas la vio, Carlitos extendió los brazos con urgencia. Al llegar a su pecho, el llanto se transformó en un suspiro profundo. El bebé apoyó la cabeza en su hombro y en cuestión de segundos comenzó a balbucear entre risitas cortas. La palabra «mamá» salió entre sonidos torpes, arrancando un suspiro colectivo en la sala. Doña Dolores cubrió su rostro con el pañuelo. Alejandro bajó la mirada con lágrimas contenidas. Y el juez, que había observado en silencio, anotó una sola palabra en su cuaderno: apego. Tras una breve deliberación, regresó con el fallo. Este tribunal determina que la guarda legal del menor queda a cargo de su padre, don Alejandro García. La señora Mari Carmen Santos podrá convivir con el niño bajo el consentimiento del padre, reconociéndose su rol significativo en la vida del menor. En cuanto a la señora Dolores Abreu, se dispone que cualquier acercamiento al niño deberá estar precedido por una evaluación psiquiátrica y bajo supervisión.
Hasta nuevo aviso. El mazo golpeó la mesa. La sentencia estaba dictada. Mari Carmen bajó la cabeza, aliviada, con lágrimas discretas. Alejandro la tomó de la mano con gratitud. Carmen Vega sonrió con orgullo. Y el doctor Ramírez, desde el fondo, suspiró como quien ve la justicia abrirse paso. Doña Dolores permaneció en silencio. No hubo gritos, no hubo protestas, solo la resignación de quien sabe que la verdad, al final, encontró su lugar. Ese día, al salir del tribunal, el aire fresco le supo a libertad. Carlitos, en brazos de Mari Carmen, se durmió tranquilo, como si también entendiera que su hogar estaba asegurado. La tarde en que Alejandro llamó a doña Dolores para invitarla a una visita controlada, el aire del jardín olía a azahar y a pan dulce recién traído por Carmen de la panadería del barrio. No fue una invitación grandilocuente, fue una frase serena, pronunciada con el nuevo tono que la casa había aprendido. Claro, firme y respetuoso. Ven cuando puedas, mamá Dolores. Habrá una silla para ti. Habrá límites, sí, pero también habrá lugar. Del otro lado del teléfono, la abuela guardó un largo silencio. Luego dijo que iría. Prepararon el encuentro con la delicadeza de quien cura una herida. El doctor Ramírez pasó temprano. Dejó indicaciones sencillas, tiempos breves, sin discusiones, sin preguntas inquisidoras. Carmen puso una mesa pequeña con taza de té, un mantel de flores y un platito de galletas. Mari Carmen, con el rosario en el bolsillo, respiró hondo varias veces. No quería recibir con rencor a la madre de Ana Clara. Quería recibirla con prudencia. Alejandro se aseguró de que la mecedora quedara cerca, por si Carlitos pedía abrazo. Cuando la puerta se abrió, doña Dolores apareció más pequeña que de costumbre, como si el luto la hubiera encogido. No traía el bolso imponente, ni los tacones de batalla. Solo un pañuelo y una mirada que buscaba dónde descansar sin ser juzgada. Carmen la condujo al jardín. El sol de la tarde dibujaba sombras suaves entre los naranjos. Carlitos jugaba en una manta, atento a un sonajero. «Buenas tardes», dijo Dolores, y su voz sonó sincera, despojada de armaduras. Mari Carmen asintió con una sonrisa discreta. Alejandro, a su lado, sostuvo el marco del momento con una frase simple. «Gracias por venir». No hubo discursos, hubo pasos pequeños. Dolores se sentó, miró a su nieto, y antes de extender los brazos, pidió permiso con la mirada. Alejandro asintió, y Mari Carmen acercó a Carlitos con calma, sin brusquedades. Al principio, el niño dudó. La memoria de los gritos pesa en los brazos. Pero la abuela, en lugar de apretar, dejó que el pequeño la oliera, que tocara su pañuelo, que encontrara su latido sin prisa. Y entonces, ocurrió ese milagro cotidiano que la vida concede cuando el orgullo se inclina. Carlitos sonrió. Dolores no lloró, rió. Una risa corta, tímida, que parecía olvidada. Acarició la cabecita del niño con la yema de los dedos y murmuró un arrullo antiguo, de esos que las abuelas cantan sin recordar dónde los aprendieron. El jardín respiró. «Me haré tratar», dijo, sin que nadie se lo pidiera. «Ya tengo el nombre de una doctora. Necesito aprender a soltar el miedo». Alejandro inclinó la cabeza, agradecido. Mari Carmen, con la serenidad de quien conoce las batallas internas, respondió. «Eso ayudará a todos, y a usted misma sobre todo». La visita duró media hora. Antes de irse, Dolores dejó una carta sobre la mesa. No la leyó en voz alta, la dejó y se marchó, prometiendo volver dentro de una semana. Cuando el portón se cerró, el jardín quedó lleno de un silencio distinto. No el silencio de lo que se evita, sino el silencio de lo que comienza a curarse. Carmen tomó la carta y la acercó a Alejandro. Él la abrió con manos prudentes. Era corta y honesta. «Me duele reconocer lo que hice. No pido que me perdonen hoy. Pido que me permitan repararlo con hechos. Acepto las condiciones. Acepto evaluarme. Acepto que el niño necesita a Mari Carmen. Y acepto que yo necesito cambiar». Alejandro guardó la carta en un cajón de madera, donde la familia conservaba fotografías y bautismos. No como trofeo de culpa, sino como compromiso de camino. Las semanas siguientes se organizaron como un rosario de gestos concretos. Dolores asistió a consulta, luego a otra y a otra. En cada visita controlada, llegaba más tranquila, menos ácida, más dispuesta a escuchar. Traía pan de la plaza, preguntaba por la misa del domingo, se sentaba sin invadir. Aprendió a preguntar, «¿Puedo?», antes de tocar, y Alejandro le respondía, «Sí», cuando el momento era propicio. «Esperemos un poquito», cuando el niño estaba sensible.
Mari Carmen le explicaba, con delicadeza, las señales de Carlitos. Ese bostezo quiere cuna. Esa mirada pide brazo. Ese sollozo pide pecho contra pecho. Y la abuela tomaba nota mental, como quien aprende un idioma que creía conocer. Las cartas de Dolores continuaron llegando, cortas y escritas de su puño y letra. Eran cartas sin adornos. Hoy comprendí que mi miedo me mandaba. Hoy me vi como una mujer que exigía control para no llorar. Hoy quise agradecerle a Mari Carmen lo que hace, y no supe cómo. Ojalá me enseñen a agradecer. Mari Carmen respondió un día con una nota mínima. Gracias por sus palabras. La gratitud se aprende sirviendo. Ya está en camino. En medio de esa sanación, Alejandro propuso algo que a todos les pareció natural. Una boda íntima en el jardín. No por espectáculo, sino por cerrar con promesa lo que ya se vivía con hechos. Carmen fue la primera en aplaudir. Haremos un almuerzo sencillo, con manteles blancos, flores del naranjo y la radio bajita, como nos gusta. El día amaneció claro. La casa olía a comida casera y a flores recién cortadas. Los vecinos más cercanos, esos que habían visto pasar la ambulancia y los periodistas, llegaron con platos de barrio, empanadas, tortas, pastelitos. La parroquia envió una bendición por escrito. El doctor Ramírez, de traje claro, llegó con un discurso pequeño guardado en el bolsillo. Dolores, vestida con un azul sobrio que no negaba su luto, se sentó en la primera fila. Tenía los ojos brillantes, pero no había sombra de imposición en su postura. Había disposición. La ceremonia fue una promesa dicha sin gritos. Alejandro habló primero. Aprendí que la familia no se defiende con murallas, sino con verdad. Prometo no tomar decisiones desde el miedo. Prometo hablar antes de sospechar. Prometo sostenerte y dejarme sostener. Y prometo, sobre todo, que Carlitos seguirá siendo el centro que nos ordena. Mari Carmen respondió con la voz encendida y humilde. Prometo cuidar este hogar con manos limpias y corazón firme. Prometo no permitir que la pobreza de donde vengo me haga sentir menos, ni que la riqueza de esta casa me haga olvidar quién soy. Prometo honrar la memoria de los que se fueron, empezando por Lucas y por Ana Clara, viviendo de un modo que les hubiera dado paz. Carmen pidió la palabra. Se paró junto a la radio, que dejaba caer un bolero suave, y sostuvo una hoja doblada en 4. Su voz, la de toda una vida en esa casa, fue el puente entre pasado y futuro. Yo he visto a esta casa subir y caer, llenarse de risas y de silencios. Hoy la veo parirse de nuevo. Y quiero dejar aquí mi deseo, que cuando vengan los rumores, ustedes recuerden los hechos. Que cuando venga el cansancio, recuerden el rosario. Que cuando venga la tentación de gritar, recuerden el jardín y este bolero que pide hablar bajito. Y que nadie, nunca, vuelva a plantar una mentira donde caben 3 verdades: la fe, la familia y la dignidad del trabajo. El doctor Ramírez alzó su copa de limonada y dijo su bendición breve. Que la salud de este niño siga siendo brújula. Que cada decisión que tomen pase por la pregunta: ¿esto lo calma o lo hiere? Si lo calma, adelante. Si lo hiere, a tiempo para detenerse. Y que la ciencia y la fe, lejos de pelear, caminen juntas en esta casa. Entonces llegó el gesto que nadie esperaba y que todos necesitaban. Doña Dolores se puso de pie y pidió permiso. Alejandro asintió. Mari Carmen también. La abuela sacó una carta de su bolso y la leyó sin temblar. No supe querer sin miedo. No supe acompañar sin mandar. Hoy elijo aprender. No le temo al límite, porque me cuida. No le temo a su lugar, Mari Carmen, porque se lo ganó con verdad. A mi nieto le prometo ser refugio, no juez. A ustedes 2, les pido que me dejen ser parte, cuando me toque, del modo que haga bien y no daño. Eso es todo. No hubo aplausos estruendosos. Hubo un murmullo de alivio, como el viento cuando encuentra salida entre las hojas. Mari Carmen se acercó, y con la delicadeza que había aprendido en su duelo, besó a la abuela en la mejilla. No dijeron borrón y cuenta nueva, porque el perdón responsable no borra, ordena, pero se abrazaron con ese abrazo que reconoce la humanidad del otro. Después, la mesa larga se llenó de voces. Se oyeron risas pequeñas, brindis con café, cucharitas contra el plato, y un coro improvisado cuando la radio recordó un estribillo de juventud. Las vecinas, en la sombra de la galería, comentaron que así se ve una familia, no perfecta, sino decidida a la verdad. Carlitos,
que había dormido toda la ceremonia en brazos de Mari Carmen, despertó para mirar a su alrededor, como si atesorara caras para el álbum invisible de su memoria. Al atardecer, Alejandro llevó a su hijo hasta el borde del jardín, donde la luz cae en naranja. Le señaló el naranjo, la mecedora, la mesa, el banco donde su abuela se sentaría las próximas tardes. «Esto es hogar», pareció decirle sin palabras. «Aquí se reza, se conversa, se pide perdón, se ponen límites, se escucha bolero». La noche cayó sin prisa. En la radio, otra canción habló de amores que vuelven sin gritos. En la plaza del barrio, las abuelas comentaron la ceremonia y prometieron rezar por la nueva familia el domingo. Dentro de la casa, Dolores guardó su carta en el mismo cajón donde Alejandro había guardado la primera. Ya no como evidencia de culpa, sino como archivo de un nuevo lenguaje. El del perdón con límites, el de la honra respaldada por pruebas, el de la fe que no se luce, se practica. Así, con gestos concretos y palabras justas, la redención dejó de ser una idea y se volvió camino. No perfecto, no lineal, pero verdadero. Y en ese camino, 3 generaciones encontraron un modo de estar juntas sin lastimarse. Una abuela que aprende, un padre que crece, una mujer que sostiene, y un niño que, desde su cuna de madera, les recordó a todos que la verdad más alta se reconoce en su respiración tranquila. La vida, cuando quiere enseñarnos, no lo hace con teorías complicadas, ni con discursos rebuscados. Lo hace con escenas sencillas, con momentos que parecen cotidianos y que, sin embargo, nos marcan para siempre. Pasaron algunas semanas desde la boda íntima en el jardín. La casa ya no era un campo de batalla, sino un lugar donde la calma se cultivaba día a día. No era calma perfecta, porque siempre quedaban heridas abiertas, pero sí una calma real, sostenida con verdad. Esa noche, la radio dejaba caer un bolero suave, como cada vez que la familia se reunía después de cenar. Carlitos, ya con más fuerza, daba pasos inseguros agarrado de la mesa. Mari Carmen lo seguía de cerca, con la paciencia de una madre que celebra cada avance como si fuera un milagro. Alejandro, sentado en la mecedora, lo animaba con aplausos cortos, y esa sonrisa que pocas veces se le había visto desde la muerte de Ana Clara. Doña Dolores estaba allí también, no de pie, no con la voz firme de antaño, sino sentada en un rincón, con el pañuelo sobre las rodillas y una mirada serena. Había comenzado terapia, y aunque el camino era largo, ya no huía de su fragilidad. Cada visita la recibía con respeto, sin reproches, pero también con límites claros. Y esa mezcla la estaba transformando. Carmen, como siempre, fue el hilo invisible que mantenía todo en orden. Repartía café con pan dulce, recogía platos, encendía velas cuando el viento apagaba la luz y recordaba a todos que el domingo tocaba misa en la parroquia. Su presencia era la memoria viva de la casa, la que garantizaba que el pasado no se olvidara, pero tampoco pesara demasiado. Alejandro miró a su alrededor y sintió algo que creía perdido. Paz. No la paz del silencio vacío, sino la paz llena de voces queridas. Recordó el día en que encontró a Mari Carmen llorando con Carlitos en brazos, aquella madrugada de bolero y mantilla. Recordó el frasco en el cajón, la injusticia, el llanto desesperado de su hijo. Recordó la maternidad, el reencuentro, las pruebas, la audiencia. Y comprendió que cada lágrima, cada humillación y cada paso de fe los habían traído hasta esa escena sencilla. 3 generaciones en paz. Mari Carmen, con el niño en brazos, levantó los ojos al cielo un instante. No dijo palabra, pero en sus labios se adivinó un gracias silencioso. No solo por el presente, sino por Lucas, su hijo ausente, cuya memoria había encontrado un lugar digno en ese hogar. Alejandro la observó, y supo que en ese gracias también estaba Ana Clara, su esposa difunta, acompañándolos desde el misterio. Doña Dolores, conmovida, se acercó despacio. Puso una mano en la espalda de Mari Carmen y otra en el brazo de Alejandro. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado, aceptación. No era aún el perdón completo, pero sí la promesa de caminar hacia él. Carlitos, sintiendo las 3 manos alrededor, soltó una risita clara, como si entendiera que ya no había muros, solo un círculo de cuidado. El narrador entonces, con voz cálida y pausada, concluye: a veces, la vida nos quita lo que más amamos, nos arranca con violencia, nos deja con el corazón vacío, y creemos que nunca volveremos a sonreír. Pero otras veces, esa misma vida, misteriosa y sabia,
nos devuelve una familia distinta, una familia elegida, tejida con lágrimas, con paciencia y con la decisión de perdonar sin olvidar. Esta es la historia de un hombre que aprendió a ser padre en medio del duelo, de una mujer humilde que, habiendo perdido a su hijo, descubrió que podía volver a ser madre en el amor de otro niño, de una abuela que, cegada por el miedo, encontró en la verdad el camino de la humildad, y de un niño, pequeño y frágil, que con su llanto y sus risas enseñó a todos cuál es la brújula más segura, el apego sincero. La cámara invisible de nuestra memoria guarda la última imagen, la noche tranquila, la radio con un bolero suave, el niño dormido en brazos de Mari Carmen, Alejandro cubriéndolos con una manta, y doña Dolores en silencio, respirando sin temor. 3 generaciones distintas, heridas pero dispuestas a sanar, compartiendo un mismo techo. Y ahora, querida oyente, permíteme hablarte a ti directamente. Si esta historia tocó tu corazón, si encontraste en ella un reflejo de tu propia vida, de tus pérdidas, de tus esperanzas, suscríbete a este canal. Con tu apoyo mantenemos vivas estas narraciones, libres de escándalos y llenas de valores. Déjame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Porque tu presencia aquí nos recuerda que las historias no se cuentan solo para entretener. Se cuentan para acompañar, para sostener y para recordar que el amor, aún después del dolor, siempre tiene la última palabra. Así termina este relato. No con fuegos artificiales, sino con la paz que tanto buscamos. Un hogar donde la fe, la familia y la dignidad del trabajo conviven bajo el mismo techo. Y con la certeza de que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay un bolero suave que nos recuerda que la vida puede volver a ser dulce